chicas y chicos, en esta ocasión les voy a mostrar cómo se confecciona la blusa de hombro prolongado. Si se recuerdan, les enseñé cómo se corta, ahora les voy a decir cómo se confecciona. Esta es la pieza delantera de la manga de hombro prolongado y esta es la pieza espalda de la manga de hombro prolongado. También tiene su vista, la vista espalda, la vista delantera, que les voy a dar una indicación que las vistas, para que tengan mejor caída, le den mejor acabado a la prenda, deben de entretelarse, ¿sí? Estas son la entretela para las vistas. Esta es la entretela de la vista espalda, que tiene brillo. Si se fijan, el brillo significa que tiene pegamento, por lo tanto se pega a la tela, ¿ok? Entonces nosotros lo ponemos así y el otro es la entretela de la vista delantera. Vean cómo brilla, espero que se alcance a percibir en la cámara. Y se pone el pegamento hacia la tela, ¿ok? Yo ya me adelanté, yo ya le adherí la entretela. Si se fijan, aquí se ve blanca y la tela es un poquito más oscura. Entonces aquí ya le puse la entretela y ya aquí está. Si se vean, como las dos ya tienen la entretela. Con la plancha, con el calor, es que se adhiere la entretela a la tela, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer para la mejor confección es overlear. Es lo primero que se hace cuando es la tela de tejido plano. ¿Qué significa? Que es una tela que no tiene licra, que no tiene tejido de punto que estire. Por lo tanto, esta tela sí se deshilacha. Si ustedes aquí pueden percibir cómo se ve deshilachado, por eso es necesario que primero se overlee para su mejor acabado y posteriormente pasamos a la máquina recta. Ahorita vamos a hacerlo todo con la máquina over. Vamos a prenderla y vamos a empezar con lo que es la vista, ¿sí? Que son vistas más, piezas más pequeñas. Vamos a cortar para que ustedes lo puedan apreciar. Aquí ya está overleada completamente la vista delantera. Recuerden que la parte de arriba no se overlea, pero en esta sí les recomiendo que se overlee la parte de abajo. Vean en esta parte de abajo, porque es la vista de la prenda. Ahora vamos a empezar con las piezas más grandes, que viene siendo el hombro, ahora vamos con el costado, ahora vamos a overlear lo que es la parte de la manga. Como una pequeña curva. Ya tenemos esta pieza overleada. La over, recuerden que nada más dejamos el dobladillo. El dobladillo que es al final, cuando ya esté unida todas las piezas. Entonces ahora vamos a overlear la parte de la espalda.
Entonces sí, les recomiendo que tengan cuidado cuando usen máquinas industriales. Como aquí ya terminé, me falta lo que es la manga, la corto para poderle dar vuelta. Y eso sería todo de la over por el momento, porque al final de la confección hay que overlearle la parte de abajo. Pero ya está overleada las piezas y la vista, ¿no? Las vistas y las piezas grandes. Ahora el cuerpo vendría siendo lo del cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a la máquina recta. Bueno, y continuamos con la confección de la blusa. Ya tenemos overleada, ya le quitamos los hilitos sobrantes para poder trabajar. Igual las vistas ya no tienen hilos sobrantes. Ahora vamos a unir vista con vista, ¿sí? Vamos a unir, recuerden que es del frente de la tela con el frente de la tela, así se pone, ¿ok? Ahora sería hombro con hombro. Ahora ya al final rematamos para que no se deshilache, porque si no le hacemos el remate es que se regresa y vuelve a coser. Se hace hacia atrás unas puntadas y vuelve a coser. Ahorita lo vamos a ver nuevamente en la otra parte, ¿sí? Miren, ahora vamos a hacer lo mismo. Unimos nuestras piezas, levantamos el pie de la máquina que se hace con la rodilla y y ya después cortamos. De esa manera ya tenemos unidas nuestras piezas de la vista. Ahora vamos a hacer la otra parte, que es la pieza grande. Aquí tenemos nuestra marca de las pinzas y yo les recomiendo poner unos alfileres donde va la pinza, ¿sí? Y aquí va, miren, aquí el inicio y el final. Tenemos que tener unos puntos de referencia, ya lo marcamos cuando cortamos. La tela es lo primero que se hace antes de unir delantero con espalda. Entonces vamos a unir la otra pinza. La pinza siempre es recomendable para que le demos forma a nuestra Entonces ahora ya tenemos las pinzas. Ahora vamos a unir las otras pinzas, ¿ok? Entonces así se hace, se corta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya teniendo las 4 pinzas, las 2 de frente, las 2 de la espalda, vamos a unir lo que es el hombro con el hombro. Vamos a ponerlo aquí. Hombro con hombro de nuestra blusa, ¿ok? Ahora vamos a marcar, acomodar esta hombro con hombro. Fíjense cómo se hace. Hombro con hombro. Lo podemos hacer con alfileres si se sienten más seguras, o
le ponemos así y para que no se nos mueva, a la altura de 1,5. Y se remata. Cortamos, ya tenemos las dos piezas del hombro cosidas. Ahora vamos a coser el costado. El costado igualmente se trata de levantar el pie, la aguja y iniciamos. Ahora vámonos con el otro costado. Recuerden que este se llama costado, hombro, ¿sí? Ahora vamos a hacer el otro lado, que es el otro costado. Vamos a hacerlo aquí. Darle la vuelta, unimos y bajamos. Aquí queda un poquito de hilo de la over, se lo cortamos junto con la recta. Y ahí tenemos ya nuestras uniones de la prenda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a doblar y vamos a marcar el centro del escote delantero como el centro del escote de la espalda. Y vamos a acomodarlo de modo que ustedes vean hombro con hombro, o sea, la costura del hombro con lo que es el escote del frente, y le hacemos un cortecito aquí para saber que es el centro, ¿sí? También lo pueden hacer con una marquita así, doblando, y aquí lo mismo, el centro, y cortamos. Se llama muesca, ¿ok? Esto que estoy haciendo se llaman unas muescas, que es una marquita que nos está indicando lo que es el centro. ¿Me vieron? No sé si alcancen a percibir que se ve el centro, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con la vista. La vista la ponemos hombro con hombro y hacemos la muesca, ¿sí? Cortamos aquí un triangulito, se hace como una especie de triangulito, y hacemos lo mismo de este lado. Si ustedes se fijan, ya está hecho. Triangulito, y aquí hay otro triangulito. A ver si lo alcanzan a percibir. Entonces ahora vamos a unir en lo que es el escote, ¿ok? Este es el delantero y este es la espalda. Aquí lo mismo, vamos a ver cuál es el delantero y cuál es la espalda, ¿ok? Este sería de la siguiente manera. Vamos a hacerlo al revés. Entonces nosotros tenemos que hacer esto aquí, vean. Ponemos aquí alfileres, son muy necesarios los alfileres. Unimos el centro del delantero y el centro de la espalda, ¿ok? Entonces unimos de esta manera. Vean cómo se ve. Yo les recomiendo que abramos costuras para mejor confección. Se abre la costura de la vista y se abre la costura de la prenda o de la pieza grande del cuerpo. Se pone hombro con costura, que es el hombro, y costura con costura del hombro de la vista como del cuerpo, ¿ok? Ya teniendo esos puntos marcados con los alfileres, ya va a ser más fácil su confección, ¿ok? Ahora vamos a coser con la máquina. Ese les recomiendo que sea a 1 centímetro, porque los escotes siempre son a 1 centímetro.
Ya tenemos unido la vista. Ya vamos a voltear la vista. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues se va a unir. Se va a unir aquí. Así la volteamos de esta manera. Vean cómo queda. Lo que vamos a hacer es voltear la vista para darle un mejor acabado. Se le pone costura encima, que se llama la costura es un sobre costura que se le da para que no se voltee la vista. Y tenemos que marcarle así de esta manera o apoyarnos con lo que es los alfileres, ¿sí? Tenemos que marcarlo así con los alfileres. Luego le damos la vuelta aquí. También ponemos los alfileres, tratando que nos quede bien. Y al final, pues le damos un acabado mejor con la plancha. Se le plancha. Si lo pueden hacer antes, pues también quedará todavía mejor. Sí les recomiendo que se planche. En esta ocasión se puede planchar antes de terminar la sobrecostura, ¿ok? Pero en este caso lo estoy haciendo pues porque el video sea más corto, pero sí se hace lo mismo, pero en corto, ¿sí? La diferencia es que aquí no vamos a planchar, solamente nos vamos a apoyar con los alfileres, pero sí al final de la confección, para mejor calidad de la prenda, sí es recomendable la plancha, y eso pues sí lo tenemos que hacer, ¿verdad? Nada más que ahorita para darle continuidad a la confección. Ahora ya lo tenemos así, vamos a empezar por la parte de la espalda a confeccionar nuevamente. Vamos a confeccionar, ¿sí? Vamos a poner al ancho del pie, es la sobrecostura, ¿ok? Ponemos los alfileres. Yo tengo un imán, también pueden tener un colchorcito para poner los alfileres, así que depende cómo se acomoden. Ya lo tenemos, si se fijan ya está por el revés. Ahora vamos a hacer lo de la manga. La manga se le hace toda una orilla de sobrecostura, que viene siendo como un dobladillo de la manga, pero debe ser a la orilla, lo que es el ancho de la over, ¿sí? Yo les recomiendo que sea a lo que es la over, como 1 centímetro. Vamos a hacerle la marquita y siempre vamos a empezar de la parte de abajo, que viene siendo el costado o donde queda la sisa. Ahora vamos a pasarnos a la over para overlear lo que es el dobladillo. Al final se overlea la parte de abajo, toda esta parte de abajo, para después regresarnos y ponerle la costura para hacer el dobladillo. Vean, aquí ya la overleé, ya les había dicho cómo se overlea. Bueno, se overlea por el derecho, este es el revés, no sé si alcancen a percibir cómo se ve como una cadenita sobresaliente, el contrario de lo que es el delantero, ¿sí?
Ahora vamos a hacer el dobladillo con la recta. Y recuerden que el dobladillo son 3 centímetros, por lo tanto tenemos que tener nuestra cinta métrica a la mano. Como les mencionaba con anterioridad, la cinta métrica nos ayuda mucho para la confección. Siempre hay que tener a la mano la cinta métrica como una herramienta de trabajo para la confección, como las tijeritas, es para cortar, la greda, una pluma, no se diga los alfileres. Todos los alfileres nos sirven para apoyo, ¿sí? Entonces vamos a poner alfileres aquí a lo que es 3 centímetros, ¿ok? Yo siempre, fíjense dónde es el delantero y dónde es la espalda. ¿Para qué es eso? Pues para empezar siempre de adelante hacia atrás. Entonces empezamos del costado, eso sí, es del costado, a los 3 centímetros. Y terminamos. Siempre es el dobladillo al final. Igual también de una manga, de una blusa. Si se recuerdan, yo ya había terminado todo de confeccionar. Había hecho las pinzas, había hecho los costados, los hombros y hice lo que es el dobladillo de la manga. Ustedes se pueden dar cuenta, ya está terminado. Déjenlo sacudo tantito para que se voltee bien. Pero ¿qué falta aquí? Pues la plancha. Si nosotros lo planchamos, aquí se nos va a quitar todas las arruguitas que se lleguen a ver para que se vea mucho mejor, ¿sí? Ya se quedaría nuestra prenda con nuestras pinzas, nuestro dobladillo, y se los voy a mostrar en un rato más cómo queda con la plancha. Ya planchado, podemos decir que le dimos el acabado que se requiere. Una buena plancha, se ve mejor la prenda, de cualquier prenda, hasta una deportiva. Siempre se debe de planchar por la primera vez que se confecciona. La deportiva solamente en esa ocasión, ya después la lavas y ya no necesitas planchar. Si no la planchas, aunque sea deportiva, se ve mal. Cualquier prenda que no esté planchada, siempre la van a ver así como se ve esta, como inflada las costuras. Entonces, ahorita les muestro cómo quedaría ya la prenda planchada con su acabado.